nos está hablando de un castillo, nos está hablando de una roca, nos está hablando de un escudo, nos está hablando de Dios en diferentes símbolos, ¿sí? Entonces, eso significa símbolo, y simbolismo ya son los objetos con los que usamos para definir algo, como decir lo que hablábamos antes de la sal, lo que hablábamos antes del aceite, bueno, de los diferentes símbolos que les han hablado los otros hermanos. Esos son los símbolos, y los simbolismos es lo que el Señor aquí viene a hacer un castillo, viene a hacer una roca, viene a hacer una fortaleza, viene a ser, bueno, lo que nos acabamos de leer, ¿sí? Entonces, por eso quería como recordarlo, aunque ustedes yo me imagino que ya están expertos porque ya llevan 2 meses oyendo de este término, ¿sí? Ah, claro. Entonces, ahorita vamos a buscar Hebreos 9:9. Aquí, en este versículo, habla de símbolos. No sé si en la versión dice cuál era la figura en esta versión, y en la versión mía dice, que es la Reina Valera, dice lo cual es símbolo para el tiempo presente. Ahí nos menciona un símbolo, ¿sí? Lo que hablábamos ahorita de Dios es un simbolismo, ¿no? Del que nos hablaba que él era roca, castillo. Aquí ya habla de un símbolo como tal, y era de los sacrificios que hacían anteriormente para representar pues como un arrepentimiento por un error o una falta que se haya cometido. Entonces se llevaba determinado borregos, bueno, dependiendo del pecado, ellos consideraban ciertos animales, entonces lo llevaban al sacerdote y él era el que hacía el sacrificio para que Dios perdonara ese pecado. Pero como sabemos, Dios se asió de eso, que fue cuando ya Jesús vino a acabar con esa ley, y ya empezó la gracia, ¿no? Porque ya lo estaban cogiendo como por una rutina, como por, como dice el dicho por ahí coloquialmente, que rezo y peco empato ya. Entonces ellos creían que con ese símbolo, con ese animal que habían llevado ese sacrificio ya, y no había un verdadero arrepentimiento de corazón, ¿sí? Entonces Dios por eso terminó con esta costumbre, o con esta forma que él tenía, porque él mismo lo había dado, y no es que él se esté arrepintiendo de lo que había dicho, sino que las personas habían distorsionado todo, como siempre nosotros buscando todo al acomodo de nosotros, ¿sí? Entonces Dios decidió terminar con eso, porque ya no lo estaban haciendo como realmente la intención que él tenía de hacerlo, sino que ya lo estábamos modificando a nuestro tiempo. Entonces el día de hoy quiero hablarles de 3 simbolismos, no símbolos, sino simbolismos que nos menciona la Biblia. La primera, el primer símbolo bíblico es la serpiente. Siempre que pensamos en serpiente, pensamos, ella me ayude por favor, la serpiente. Pensamos en la serpiente cuando fue al huerto del Edén, ¿cierto? La serpiente eso, como tentadora, como dice allí. Vemos a la serpiente, o sea, pensamos en serpiente y pensamos en ese episodio que nos narra la Biblia, que es como la que tienta, ¿cierto? La que representa el mal, y dice, el simbolismo oculto en la serpiente es uno de los temas más enigmáticos de las Escrituras. Desde el primer libro, como fue Génesis que les mencionaba, hasta el último capítulo del Apocalipsis, se menciona la Biblia en diferentes situaciones, en diferentes episodios se menciona la serpiente. Dice, ese misterioso animal aparece una y otra vez como símbolo cargado de múltiples significados. No solamente la serpiente representa el mal, representa al enemigo, sino que la serpiente representa muchas cosas. Dice, a menudo se asocia con el engaño, como lo vemos allí, la tentación, el mal, pero es más que una simple antagonista. O sea, la serpiente en la Biblia es más que la antagonista del huerto del Edén, la mala, la que vino a traer la tentación. Dice, la serpiente representa, en los diferentes episodios de la Biblia, ella representa fuerzas espirituales,
representa advertencias divinas, o sea, se usa también para advertir, y en algunos pasajes incluso curación y salvación, ¿sí? Ahí vemos, siga otra imagen, ¿no aparecen las otras? La primera y más famosa pues es esa, la de la tentación, la que representa el pecado, pero también hay otra forma de verla y es en forma de redención, que ya hablaremos más adelante, en donde encontramos que la serpiente sirvió de redención. Dice, la primera y más famosa es la de Génesis 3, donde engaña a Eva para que coma del fruto prohibido. Aquí la serpiente simboliza pecado, tentación y rebelión contra Dios. Dice, no es un animal astuto, se presenta como instrumento del maligno para lograr romper la relación perfecta entre Dios y ser humano. O sea, allí en el huerto del Edén, la intención de ella era romper la relación entre Dios y el ser humano. Fue usada como instrumento del maligno y en muchas ocasiones nosotros también servimos de instrumento para el enemigo, de instrumento para dañar a otras personas. Entonces no siempre nosotros somos malos, sino que en ese momento estamos siendo de instrumento para que el diablo dañe algo que el Señor quiere hacer, porque muchas veces Dios tiene un propósito con alguien y esa persona está en busca de ese propósito, en caminar en ese propósito, y nosotros con esas palabras que en muchas ocasiones decimos, hacemos que la persona retroceda, se aleje, deje ahí, no, mejor no sigo, y ahí estamos siendo instrumentos del enemigo para dañar ese propósito. Asimismo, la serpiente en el huerto del Edén sirvió de instrumento para dañar esa relación que Dios quería, esa relación perfecta, porque Él cuando nos creó quería una relación con nosotros, una relación directa, y allí pues el enemigo como no quería eso, entonces ¿qué hizo? Tratar de dañarla, y ahí fue el error de nosotros de permitir que esa relación se dañe, ¿sí? Entonces, sin embargo, la serpiente no en las escrituras se limita a representar el mal siempre. Miremos en Números 21, del 4 al 9. Allí, en este pasaje, vamos a encontrar otra forma de ver a la serpiente. Dice, ahí titula la serpiente de bronce, dice, la serpiente de bronce. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo. Aquí está refiriendo al pueblo de Israel. Dice, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Como raro, el pueblo de Israel desanimándose. Iban en el camino y se desanimaron. Y dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Una pregunta que hacía el pueblo de Israel. O sea, ¿para qué me habían sacado de Egipto si iba a morir aquí, cierto? Dice, pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. El maná, que era el que le estaba proveyendo Dios para que se alimentaran en el desierto, pues ellos ya estaban fastidiados de comer de ese pan. Sería que querían, era, no sé, un sushi, un arrocito chino, un caviar, porque ya no querían más ese pan tan liviano. Dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. Aquí nos menciona que el pueblo había estado hablando de Dios y hablando de Moisés, ¿no? Y despreciando el alimento que Dios le estaba proveyendo. Y dice que Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de ese pueblo de Israel, murieron muchos. ¿A causa de qué? De estar murmurando.
Y adicional a que murmuraban desagradecidos por el pan que Dios les estaba proveyendo, dice: entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado. Ahorita sí vamos del que estábamos hablando, del que nos estábamos comiendo por detrás, vamos a buscarlo. Dice: entonces el pueblo vino a Moisés y le dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés, por eso yo lo amo tanto, oró por el pueblo, porque Moisés, a pesar de tantas cosas, por eso es que yo lo amo mucho, porque es que él, a pesar de tantas cosas que le hacía al pueblo, él siempre estaba dispuesto, o sea, para lo que el pueblo necesitara, a pedir perdón por ese pueblo, a orar por ese pueblo, a interceder por ese pueblo, ¿sí? Pero debemos de tener claro que igual, así yo amo a Moisés, amo mucho más a Dios, porque él siempre en su infinita misericordia dice: y Jehová le dijo a Moisés, les dio la solución, a pesar de estar despreciando el alimento, a pesar de estar murmurando de él. Dijo Jehová a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. De las serpientes que estaban matando el pueblo, Dios le dijo: haga una serpiente ardiente, y las personas que fueran heridas por las serpientes que estaban matando al pueblo y mirar esa serpiente, será salvo y no morirá, ¿sí? Esta serpiente representa a Jesús que iba a dar. Ahí sí vendría como la redención de la serpiente que vemos, porque nosotros estamos muriendo, o sea, por tantas cosas que el mundo nos está arrastrando, nos está inculcando, así sea, digamos, como se dice, con mensajes así como muy sutiles, como que lo que decía la hermana Paola ahorita rato, que la inclusión, entonces pues incluyámoslo porque Dios ama. Entonces vamos normalizando cosas y vamos muriendo nosotros espiritualmente, porque todas esas cosas van dañando. En realidad nosotros la fe que tenemos que tener debe ser clara y firme, y no permitir que esas cositas se vayan metiendo en nuestra mente, porque vamos a morir. Pero a pesar de nosotros permitir esas cosas, a pesar de que el pueblo de Israel estaba hablando de Dios, Dios siempre está dispuesto. Cuando buscamos, cuando decimos ayuda, Él siempre va a estar dispuesto para socorrernos y darnos esa ayuda. Y en esta ocasión, pues Él dijo: hagan una serpiente, álcenla, que el que la mire no va a morir. Sí, dice, este episodio aparentemente contradictorio, porque él mismo había enviado una serpiente a que mordieran al pueblo, y para nosotros dirá: pues si él mismo lo mandó, entonces ¿para qué? Simplemente diga: desaparezcan serpientes y ya, porque pues él podría hacerlo, pero él tiene un propósito para cada cosa. Dios no hace las cosas sin un propósito. Dice, introduce un poderoso mensaje de redención y sanidad. Más adelante Jesús mismo lo usa como una metáfora de su crucifixión. Por eso les decía que esa serpiente iba a representar el Hijo de Dios que iba a venir a morir por nosotros, que iba a ser ese puente para nosotros ser salvos. Busquemos Juan 3, 14 y 15. Dice: nadie subió al cielo, sino que Él descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Eso lo estaba hablando Jesús. Estaba dando una profecía de lo que iba a ocurrir. Y por eso es que la Biblia nos deja tan perplejos en muchas ocasiones, porque todo tiene una conexión. No, a pesar de que en el Antiguo Testamento se manejaban las cosas de diferente forma, pero se conecta con lo que Él nos está pidiendo en el Nuevo Testamento. Todo tiene conexión. Y aquí Jesús está recordando ese episodio de la serpiente que Moisés levantó para salvar a su pueblo. Asimismo dice que el Hijo de Dios va a ser levantado para salvarnos a nosotros y para librarnos del pecado, ¿sí?
Dice aquí la serpiente deja de ser solo un símbolo de destrucción y se convierte en un medio de salvación, mostrando que Dios puede transformar incluso los signos del mal en instrumentos de vida. La serpiente, siempre que pensamos en serpiente pensamos en lo malo, pero aquí el Señor lo está transformando para ser un instrumento de bien, porque solamente Él puede hacer eso, transformar el mal en bien. Dice, a lo largo de la Biblia la serpiente también representa sabiduría, astucia y dualidad. Busquemos Mateo 10, 16. Quien lo tenga lo puede leer allí. Mateo 10, 16. He aquí yo envío como oveja en medio del lobo. Sé pues prudente como la serpiente y sencillo como la paloma. Aquí está hablando a los discípulos, ¿cierto? Dice que los está enviando en medio del lobo porque sabíamos que estaban en una época de persecución del cristiano. Y aquí él mismo trae a colación a la serpiente y dice que sean astutos como la serpiente. O sea que está viendo un lado positivo que tiene la serpiente, y es que no todo es malo. Ella es astuta, ella sabe cuándo actuar, cómo actuar y en dónde hacerlo, ¿sí? Entonces nos está enviando a coger las cosas buenas. Por eso dice que escucharlo todo y retener lo bueno. No peguémonos de que la serpiente siempre representa el mal, sino que ella es muy astuta, ella sabe cuándo actuar y cómo hacerlo. Entonces está aquí enviando a los discípulos a aprender de esa astucia de esa serpiente, ¿sí? Entonces aquí la vemos de otra manera. Dice, un llamado a sus discípulos a la prudencia y a la inteligencia espiritual, porque la serpiente sabe en qué momento tenía que llegar a Eva, cuando ella estuviera sola, no cuando estuviera con Adán, porque pues ya se le iba a dificultar un poquito más. Y ya la mujer fue la encargada de terminar el trabajo, porque ya sabe cómo trabaja. Entonces, así mismo nosotros debemos de ser astutos en medio del mundo, o sea, saber a dónde llegar. Muchos dicen, es que, digamos nosotras con los niños, es que la gente no puede ir que pensando en el refrigerio, pero si eso los atrae, entonces aprovechemos, demos un buen refrigerio para que vengan motivados por el refrigerio. Así sea que por el medio del refrigerio, por lo menos los niños están haciendo desorden, usted le dice, no les voy a dar refrigerio, y ahí sí se ponen, y ahí sí trabajan. Entonces busquemos las armas para llegar a las personas, busquemos por dónde llegar, así como la serpiente sabe cuándo tiene que llegar, ¿no? Dice, este símbolo nos recuerda que Dios puede usar incluso aquello que parece negativo para cumplir un propósito mayor. Dios es quien transforma los símbolos de muerte en instrumentos de vida eterna. Aquí está la serpiente representando el instrumento de vida eterna que va a ser el Hijo de Dios, ¿cierto? Entonces ese es un símbolo del que le quería hablar, que era la serpiente, de que no siempre debemos creer que Dios, lo que es malo, no, Dios puede transformar las situaciones malas que puedan llegar a nuestra vida en situaciones de bendición, en situaciones de avanzar, de no quedarnos estancados, porque en muchas ocasiones nos quedamos en ese punto, yo estoy bien aquí, pero el Señor manda a esa serpiente a que nos haga avanzar, y esa serpiente que nos hizo flaquear en ese momento va a servir para que nos pellizquemos y surjamos, no nos quedemos ahí estancados, ¿sí? Otro símbolo que quería pues recordar en esta mañana, porque ustedes yo sé que ya son duchos en todo eso. Y es que como sabemos, el pueblo de Israel estuvo andando con Moisés durante 40 años, y no es que el propósito de Dios haya sido que esos 40 años estuvieran ellos, sino que debido a tantas desobediencias, a tantas como este episodio, se iba alargando ese propósito de recibir esa bendición.
Pero Moisés no pudo entrar en esa tierra que era Canaán, donde pues el Señor tenía preparado que iba a llegar ese pueblo. Moisés no le permitió llegar hasta ahí. Yo creo que ustedes ya tienen clara esa historia, que él se quedó allá en el monte de Moab y desde allá visualizó la tierra prometida, pero no logró llegar hasta allí. Y entonces el pueblo sí ya había llegado hasta allá, pero Moisés sabía que no, Dios le había dicho que no. Y como él es tan lindo, Moisés, él aceptó. Él aceptó, solamente cerró sus ojos y pues si Dios no quiere que sea así. Pero es que a ese punto debemos de llegar, que si Dios no nos permite algo es porque Él quiere algo muchísimo mejor para nosotros. No le permitió disfrutar de esa tierra, pero le permitió disfrutar de algo mejor, ¿sí? Y allí, cuando él estaba en ese monte, pues él ya estaba muy anciano, ya estaba desgastado, todo ese poco de años, porque Moisés cuando empezó el ministerio, pastor, ¿me recuerda cuántos años tenía Moisés? Ya era una persona adulta, ya estaba avanzado en edad, o sea, no era que él empezó de niño. No, la Biblia nos narra las cosas así seguidita, pero eso pasa muchísimos años desde una cosa a otra. Y Moisés cuando inició su ministerio, él ya era una persona adulta, muy adulta. Entonces, ya imagínense cuando después de los 40 años y todas esas cosas, muchísimo más. Pero sí, él estaba súper, cuando empezó estaba súper avanzado de edad. Con él. Dice, el misterio que rodea la muerte del gran libertador ha desconcertado a los teólogos y estudiosos durante siglos. Se dice que Dios es el que enterró él mismo el cuerpo, ¿no? Eso. Él dice que envió ángeles a que le prepararan el lugar donde él iba a dejar el cuerpo de Moisés descansando, ¿cierto? Porque Dios era el que iba a hacerlo. Él solamente mandó a los ángeles que prepararan todo, pero él mismo se iba a encargar de ese cuerpo. Y ahí sí vuelve otra vez Satanás, no la serpiente, Satanás, el enemigo, a querer dañar el propósito de Dios. Dios quería darle como un premio, como un reconocimiento a Moisés, porque pues a pesar de que no iba a llegar allá a esa tierra, pero había sido un hombre que habló cara a cara con Dios, o sea, ese que Moisés hablaba como el amigo, por eso es que yo quiero ser como Moisés, para hablar con Dios así, decía que él iba y hablaba y venía pues lleno del espíritu, ¿no? De Dios, porque él hablaba cara a cara como un amigo habla con otro amigo, y ese era un privilegio que tenía Moisés. Y Moisés había, dentro de los errores que él cometió, tratar de lo que Dios le decía, cumplirlo, ¿sí? Entonces él quería pues como darle un reconocimiento, como una exaltación a ese cuerpo, no dejarlo como cualquiera, sino él mismo encargarse de sepultar ese cuerpo, ya que ese cuerpo, y mandó ángeles a que prepararan el sitio donde él lo iba a llevar, y llegó el enemigo a quererse llevar ese cuerpo, a querer decir, pero es que Moisés no era tan bueno, tenía que mirar la roca y le dio, o sea, se acuerda que la rabia y le pegó a donde no te, ¿cierto? Él siempre queriendo sacar a colación esas cosas. Entonces él decía, no, yo ese cuerpo me lo llevo, pero no era porque él tuviera buenas intenciones con ese cuerpo. Y ese es otro simbolismo que en la Biblia nos narra, y se dicen los estudiosos investigadores que él quería ese cuerpo era para poner al pueblo de Israel a adorar ese cuerpo, a idolatrar ese cuerpo, a dejar que Dios ya pasara como a un segundo lugar y llegara, porque sabemos que el pueblo de Israel era muy dado a la idolatría. Ellos cualquier cosita para allá pegaban, o sea, ellos muy, mejor dicho, sí, y nosotros juzgamos a ese pueblo, pero en ocasiones nosotros también somos así. Con lo mínimo, yo me voy de la iglesia, este no me miró. Con lo mínimo, yo no voy a enseñar más porque este me criticó. Con lo mínimo, o sea, también somos así. Así como ese pueblo era muy dado a que cualquier cosa la idolatraban,
Asimismo nosotros también entonces no debemos de decir, uy, pero ese pueblo sí que no, porque nosotros en muchas ocasiones también caemos en esas cosas, idolatramos a nuestros hijos, idolatramos a nuestro trabajo, a nuestro esposo, a las personas que me guarda y me cuida, fulano que está en el cielo, él me cuida, no. Y a eso era que quería llegar Satanás, a que como ese hombre el pueblo lo conocía, en cambio a Dios no. El pueblo de Israel no había tenido un contacto así directo en cambio a Moisés sí lo vieron, y es más fácil uno creer en lo que ve que en lo que no ve. A Moisés ya lo habían visto, habían estado con ellos, habían visto tantas cosas que Moisés había hecho, entonces era muy fácil caer en que vamos a pedirle mejor a Moisés, porque como vimos todas las cosas que Moisés hizo, abrió el mar en dos, eso, tantas cosas que entonces el pueblo era muy fácil que cayera, y esas eran las intenciones del enemigo, querer que ese pueblo cayera en esa idolatría. Dice, se menciona en Judas 1:9, quiero que busquemos Judas 1:9, donde se menciona qué pasó con ese cuerpo. Judas 1:9. Cualquiera que se extravía y no, sí. Judas 1:9. Otro que lo tenga. Pero no se atrevió a usar de juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprende. Aquí es el único versículo o fragmento de la Biblia donde se menciona una batalla que tuvo el arcángel Miguel con el diablo por ese cuerpo, porque el diablo pues ya les decía las intenciones que tenía, y aún a pesar de, ahorita más adelante vamos a hablar de esas habilidades o de esas ¿cómo se dice? Virtudes de los ángeles, arcángeles, pero aún así este arcángel sabe quién está por encima de él. Y dice, no profirió ninguna palabra, sino que dijo, el Señor te reprende, porque sabe a quién debemos de ir, de quién es la venganza, en quién debemos esperar, y no nosotros mismos. Espere que yo voy a hablar con el pastor y le voy a decir, espere que yo voy a hablar con fulano y verán lo que le va a decir. Yo sé que esa, mejor dicho, con esa no me voy a quedar. No, esperemos en el Señor, esperar. El arcángel podía, mejor dicho, haberse destapado. Ahorita sí yo le digo hasta que no, lo revuelve. no, él dijo, el Señor te reprende. Ya con eso es más que suficiente, porque la prudencia en muchas ocasiones vale muchísimo más que lo que nosotros queramos decir, desahogarnos. No, es que yo tengo la razón. No, deje la prudencia, va a hablar por usted mismo. Dice, como decían estos días Daisy, el Señor pelea por mí. Dice, se menciona la batalla en dimensiones espirituales entre el arcángel Miguel y el enemigo por los restos mortales del profeta. Hay como una imagen, pues eso es hija, pero podemos ver que el enemigo vino a querer pues pelear por ese cuerpo, y él venía con todas las intenciones, porque él se imaginaba que ese arcángel iba, mejor dicho, pero no. El arcángel dijo, el Señor te reprende. Analizando la verdad aterradora que se esconde tras el intento de Satanás por reclamar el cadáver de Moisés, como decíamos anteriormente, desde la posibilidad de desatar una idolatría destructiva en el pueblo de Israel, hasta los planes oscuros para corromper el legado de un hombre que habló con Dios cara a cara. Como le decía, él quería traer a colación lo malo que había hecho Moisés, pero dice el Señor que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, Él se olvida de ellos, Él lo tira al fondo del mar y eso ya quedó ahí. Pero Satanás sí quería corromper ese legado que había hecho Moisés, o tal vez lo que decíamos de la idolatría, ¿no?
Dice, y solo Dios sabe, y también cómo este evento se conecta con la aparición de Moisés en la transfiguración de Jesús y junta a Moisés siglos después. A pesar de que esto solo Dios sabe el lugar donde él mismo enterró a Moisés. Ese lugar, hay muchísima gente que investiga y quiere llegar a sitios y van y buscan y allá no hay nada, porque solamente eso era algo que él se quería guardar para él, que él tenía preparado para Moisés, y él solamente sabe por qué lo hizo así y dónde fue a llevar a descansar. Por eso no permitió que nadie, el pueblo estaba ahí abajo esperando, y Moisés, ¿qué pasó? Ya nos dejó tirados como siempre, porque el pueblo siempre estaba pensando, pero Moisés estaba ya en otra situación, que Dios sabe por qué lo quiso así, porque no quiso que el pueblo, porque pues hubiera sido a que el pueblo lo recogiera, digamos, le hicieran un entierro bien bonito, no sé, pero no, Dios sabía que eso iba a llegar a que el pueblo llegara como a idolatría y que siguiera así. Entonces dice ahí que él sabrá porque él quiso que nadie, y la Biblia hay muchas cosas que nosotros no sabemos, pero no es el momento de saberlo. Él dice que cuando estemos allá nuestros ojos van a ser abiertos y vamos a entender todo lo que en estos momentos no entendemos, como porque él quiso que el cuerpo de Moisés fuera así. Dice, el enemigo no solo quería ese cuerpo como motín, sino que lo que quería como símbolo, porque el hombre que había hablado cara a cara con Dios sería convertido en distracción sagrada. La tumba también, si ellos se daban cuenta de dónde estaba, también yo me imagino en esos momentos lo hubieran hecho pues la catedral allá, y allá subiera todo el mundo llegando a pedirle los pecados, a pedirle los milagros a Moisés, porque pues imagínense el hombre que habló cara a cara con Dios. Yo me imagino ya la catedral que había allá. Entonces dice, si había hablado cara a cara con Dios, sería convertido en distracción, y la tumba se transformaría en altar, porque el pueblo de Israel era muy dado de la idolatría, como nombraban ahí de un becerro, y se arrodillaban enfrente de un becerro. Dígame qué sería Moisés. ¿Sí? Entonces ahí sería como el número 2 del simbolismo de los simbolismos que les quería hablar, y es el cuerpo de Moisés. El primero fue la serpiente y el segundo el cuerpo de Moisés. En estos dos no es algo como físico, como lo que estamos enseñados a ver un símbolo, sino situaciones, ¿sí? Situaciones, los simbolismos son situaciones o imágenes o narraciones que tienen como una doble intención, una profundidad mayor de lo que vemos a simple vista, ¿sí? Y el número 3 que quiero hablar de en esta mañana, pues ese sí, para mí también era nuevo. Que era, pero santo no había nada, ¿no? Para mí también fue algo novedoso para mí cuando empecé a estudiar en esto, y muchas cosas que no tenía claras, el Señor me las habló en esta oportunidad. Y es que vamos a tocar un poco, no para profundizar mucho, en ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Y en este simbolismo, los ángeles son como los más normalitos, por decirlo así, los que narran más la Biblia, los que mencionan más la Biblia, ¿sí? Como aquí hay una escena que es cuando el ángel va y le anuncia a María que va a tener al Hijo de Dios, ¿sí? En esta escena podemos ver un ángel. También hay otras escenas donde nombra que los ángeles andaban por la calle, y dice que no olvidemos de practicar la hospitalidad, porque muchos hospedaron ángeles y no le dieron ni cuenta. O sea que los ángeles en muchas ocasiones pueden pasar desapercibidos pues a nuestro ojo, ¿no? Aquí vemos una escena donde van los ángeles así, pues ya imaginémoslo sin la alita, porque si nosotros vemos las alitas y nos decimos, no, este sí es ángel. Pero pues, o sea, ahí lo que quiero representar era para que no fueran dos hombres sencillos, sino que eran ángeles andando normal en medio de las personas.
como lo que narraba el episodio donde dice que muchos hospedaron ángeles y no se dieron cuenta, dice. Y aquí, y los querubines, los católicos, pues no quería nombrarlos, pero ellos nos nombran un niño gordito que vuela en medio de alas. Eso es cuando pensamos en querubines, pensamos en el gordito que va volando por el medio, y no es así. O sea, el Señor tiene un propósito para cada uno de ellos, para los ángeles, para los arcángeles, que eran los que, el arcángel era el que mencioné ahorita anteriormente, que era el que protegió el cuerpo de Moisés, que fue el arcángel, ¿no? El ángel, que eran los que nombraba la Biblia, que iba y servían como de mensajeros, ¿sí? Para lo que él quería hablar. Los querubines ya es un poquito más avanzado, más exactamente, ya tenían como un poquito más de eso. Y hay muchos episodios donde se nombran los querubines, como digamos uno, fue lo que nos contaba el hermano Juan. En el arca del pacto habían 2 querubines guardando ese arca, ¿sí? Bueno, entonces, aquí al punto que quiero llegar es que entendamos el error que muchas personas caen, y es pedirle a los ángeles, a los arcángeles que me cuiden, que me guarden. Ángel y arcángel vengan y me cubren, me guardan, y eso también es un simbolismo al que muchos en ocasiones caemos, de pedir no la protección al que debe ser, sino al ángel, al arcángel San Miguel, al no sé, y ya hay un ángel, entonces él me va a cuidar. Entendamos el error que muchas veces caemos, y es como en muchas ocasiones queremos tomar a los ángeles, arcángeles, querubines y serafines como símbolos de protección, cuando ellos en realidad Dios los hizo para ser mensajeros, enviados, que ejecutan planes y actúan como intermediarios entre Dios. Como decir, cuando él le dijo a María, era como un intermediario para que llevara un mensaje de lo que él quería. Dice, también son guardianes, guerreros y adoradores. O sea, él tenía un propósito para cada uno de ellos. Dice, pero tengamos claros que siguen órdenes. Ellos no son los que nos van a cuidar. El que nos va a cuidar es el que él manda más, como se dice. No vamos a empezar a pedirle a los de abajo, sino al que verdaderamente los manda a ellos, como vemos en la escena donde el arcángel ni siquiera se desgastó con Satanás, sino que dijo: el Señor te reprende, porque él sabe por encima de él quién está. ¿Ya? Dice, pero tengamos claros que ellos siguen órdenes enviadas por Dios, y sus funciones fueron dadas por Dios, y no debemos caer en el error de pedirles o ponerlos como símbolos encima de Dios. Y ahorita pues voy a dar, así como muy brevemente, a tocar la diferencia entre ellos. Dice, los ángeles provienen del hebreo, la palabra es malak, la palabra ángel del hebreo malak, y en el griego ángelos, que significan lo mismo, mensajero. O sea, hebreo y griego es lo mismo, significan mensajeros. Y esta es la primera pista sobre su función principal. O sea, si nos hablan de mensajeros, son los que llevan mensajes, son enviados a llevar mensajes, a ejecutar órdenes, y actúan como intermediarios entre el plano divino y lo humano. Y vamos a leer Hebreos 1:14. Dice, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los herederos de la salvación. Ellos son enviados para las personas que Dios tenía preparado un propósito, ¿no? Ellos en muchas ocasiones aclaraban dudas que ellos tenían. Como vemos, cuando las mujeres fueron a la tumba de Jesús, había un ángel que fue el que les dijo, porque, o sea, les está aclarando una duda. Ahí no es que Dios los haya mandado a llevar una razón, por decirlo así, como pasó con María, que los mandó a que le dijera que iba, sino que él mismo le dijo: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive?
Ahí fue cuando en la tumba encontraron fue un ángel. Dice, son ministradores en cuanto a su forma. En la Biblia dice que pueden tener apariencia humana, como les nombraba. Y aquí y en Hebreos 13:12, eso porque no me da. no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles, los que le nombraba ahorita, que nos envía a que seamos hospitalarios con las personas, que les ofrezcamos, aunque pues ahorita es como complicado, pero sí hay situaciones en que nuestros mismos hermanos, conocidos o amigos tienen una necesidad y nosotros en muchas ocasiones, no, qué pereza tener que llevármelo para casa porque estamos olvidando esa hospitalidad, ¿sí? Y no sabemos, como dice aquí, cuál es el propósito que Dios nos está enviando. ¿Qué tal que nos esté enviando ángeles a nuestras casas? Nos esté enviando a personas que vayan a ser de bendición, a ayudarnos a avanzar, ¿no?, en ese propósito. Dice, pero otras descripciones las nombra como figuras imponentes, como relámpagos. Hay ocasiones en que vemos los ángeles que no sabemos ni que son ángeles, pero hay otras ocasiones donde cuando llegó al sepulcro dice que era resplandecía, ¿no? Un hombre que resplandecía en sus vestiduras, gloriosos, y allí siempre vemos que los ángeles, cuando se le aparecen a las personas, dicen no temas, porque pues no podemos decir que siempre van a tener apariencia humana, porque pues eso no lo sabemos, pero sí ellos siempre en los versículos, cuando un ángel va a hablar, siempre le decía a las personas no teman. Es porque digamos las personas se aterraban, no sé en qué apariencia pueda presentarse, pero ellos siempre iniciaban no teman, ¿sí? Porque pues igual tampoco podemos decir que siempre van a tener la apariencia de humanos, porque no siempre es así. Entonces tampoco es que cuando pensemos en el ángel empezamos en el papacito lindo, mejor dicho, con esos ojos claros de cabello, que no, siempre no son así. Eso. Entonces siempre no van a ser esos ángeles así. Uno no sabe el ángel que Dios vaya a traer, así es, y vaya a ser, ¿sí? Y la palabra arcángel, que ya es otro rango un poquito más avanzado, por decirlo así. Los arcángeles provienen del griego arcangelos, que significa ángel jefe o ángel principal. Los arcángeles ya son jefes de los ángeles, ¿sí? Dice, son ángeles pero con autoridad sobre otros ángeles. Y la Biblia menciona este término en 1 de Tesalonicenses 4:16. Primera de Tesalonicenses 4:16. Quien lo tenga lo lee ahí, por favor. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Ahí dice que con voz de mando, o sea que los arcángeles tienen una voz de mando por encima de los ángeles. Dice, y como en Judas 1:9, que ahorita también nombramos, cuando él se disputaba con el enemigo, él podía haber hablado muchas cosas, haber dicho o haber actuado, pero él decidió dejar allí, ¿sí? Y decirle, el Señor te reprenda. Dice, no se atrevió a decir injurias sobre él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Es decir, ellos tienen claro a quién sirve y su subordinación. Ellos, se dice que el enemigo fue uno de ellos, ¿no? Pero no estuvo en esa subordinación que debían de estar, sino que él quiso estar por encima de Dios. Dice, aún todo el poder que pueden tener, porque ahí dice que voz de mando, de autoridad, y revela mucho de la naturaleza de Miguel, que fue subordinado y dejó eso en manos de Dios. Y ahí nos nombraba pues que Dios que el Hijo del Hombre va a venir
con voz de trompeta, con voz de mando, y va a hacernos ver quién es quien realmente es el que manda, ¿sí? Porque en estas ocasiones nosotros queremos poner muchas cosas por encima de Él, y como Él no dice nada, Él no hace nada, pero llegará el momento en que Él va a aclarar todas esas. Bueno, entonces continuamos con los querubines, que son los que le decía. Allí ahí muestra como una imagen de los arcángeles, y los querubines son los que mencionaba ahorita anteriormente, que son los que cuidan. Ellos son los encargados de guardar, son guardianes. Dice: los querubines es una de las criaturas más majestuosas y aterradoras de la Biblia. Su primera aparición está en Génesis 3:24, que fue cuando expulsaron a Adán y Eva del huerto del Edén, y dice que Dios envió querubines a que guardaran ese huerto, ¿no? Y dice que ellos están allí con 12 espadas. Bueno, ahí nombra pues la situación en la que ellos están. Entonces dice que ellos son mucho más aterradores, no digamos aterradores, sino como más poderosos que los arcángeles, y aún muchísimo más que los ángeles, que son los querubines, son guardianes, y esa es su función principal: protegen la santidad y la presencia de Dios, como se menciona en el Arca del Pacto, que están 2 querubines protegiendo y guardando, porque se suponía que ahí, solamente ahí estaba la presencia de Dios. Entonces ellos guardaban esa presencia. Ya sabemos que la presencia de Dios ahorita en estos momentos habita en el lugar donde nosotros lo necesitemos, el Señor, y la presencia de Él siempre va a estar. Digamos, en este momento aquí está la presencia de Dios, pero en ese momento ellos guardaban ese lugar que era donde solamente estaba la presencia de Dios. Entonces la función de ellos es guardar esa presencia de Dios, y con esa intención Dios creó los querubines, para guardar la presencia. Dice: su apariencia la encontramos en Ezequiel 10, y esa ya es un capítulo donde menciona pues cada una de las funciones o el propósito con el que Dios creó a los querubines, pero pues es como mucho más extenso. Entonces solamente, si lo quieren buscar en su casa, está en Ezequiel capítulo 10. Y dice, y luego por último ya siguen los serafines. O sea, hay muchísimos más, pero pues en este momento vamos a hablar de ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Dice: y los serafines aparecen en un solo pasaje de toda la Biblia, y está en Isaías 6 del 1 al 7. Vamos a buscar Isaías 6. Pero no vamos a leer todo del 1 al 7, sino que solamente vamos a leer el versículo 2. Isaías 6, 1, 2. Perdón, el 2 solamente, vamos a leer el 2. Y encima de él estaban serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Amén. Los serafines son los que ya están más directamente en la presencia de Dios, y aquí Isaías los nombra y dice que ellos tenían 6 alas. Es como una idea que nos podemos meter en la cabeza, que eran los que se muestran allí. Dice que tenían 6 alas, que con 2 cubrían su capítulo porque ni aún Isaías 6 nombra como una apariencia de cómo eran ellos, ¿sí? Igual eso no lo sabe sino Dios, porque ellos son los que están allá directamente con Dios, ¿sí? Pero entonces ellos nos dan como una idea de cómo podían ser. Ahí se nombra que tenían muchos ojos, que eso giraba. Bueno, ya lo pueden leer ustedes en sus casas. Y dice que los serafín viene del hebreo sarat, y es el que quema o un ser ardiente. La palabra sarat significa que quema o un ser ardiente. O sea, ellos son seres como de fuego ardiente, ¿sí? Porque están allá enfrente de la presencia de Dios. Dice: quema, son fuego, mientras que los querubines son guardianes, los serafines son adoradores.
Ellos fueron creados específicamente para adorar a Dios. Los querubines son guardianes, los serafines son adoradores, los arcángeles son los jefes, ¿no? Los de la autoridad, los que pelean. Los arcángeles y los ángeles son los mensajeros. Su función principal, según Isaías 6, para que lo lean pues allá en sus casas, es adorar a Dios continuamente, proclamando su santidad, y tienen 6 alas cuando cubren su rostro en señal de reverencia, pues ni siquiera ellos soportan ver directamente la gloria de Dios. Con 2 se cubren los pies en señal de humildad, y con 2 vuelan listos para servir. Son agentes de santificación y son los más cercanos al trono de Dios. Estas criaturas mencionadas, y es allí donde no debemos usarlas como símbolos de protección. Dios nos las creó para que nosotros las invocáramos y nos cuidaran y nos guardaran y pelearan por nosotros. No, la intención de Dios, cada uno tenía un propósito, era llevar mensajes, era proteger, pues digamos, en el cuerpo de Moisés en ese momento, era el que peleaba por ese cuerpo en ese momento, y los serafines son los que encargados de adorar, y dicen que Satanás era uno de ellos, ¿no? Él era encargado de darle adoración a Dios, y por desobediencia fue expulsado. Ellos tienen misiones estratégicas en el plan de Dios, pero el plan es directamente guiado y direccionado por Dios. Entonces no seamos como el pueblo de Israel, que nos dejamos llevar. Yo voy a empezar a pedirle a los querubines que peleen por mí, a los ángeles que vayan y lleven el mensaje por mí. No, Él tiene un propósito para haber creado cada uno de ellos, y no debemos caer en esos simbolismos que en muchas otras religiones sí, de querer poner a los ángeles, arcángeles por encima de Dios, ¿sí? Entonces, hermanos, espero les haya quedado claro. Entonces, hermanos, el Señor me les bendiga. Espero les sirva de mucho esta enseñanza del día de hoy. Que el Señor me les bendiga.